¿Qué tal, amigos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí seguimos confinados, encaramos ya la cuarta semana de confinamiento en España. Algunos llevan menos tiempo, los que están en México, por ejemplo. Nos acompaña hoy Marc Rosas, que ha rodado por algunas de las ligas más importantes del mundo para acabar en la Liga Mexicana, donde además has acabado echando raíces. Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignasi? Muy bien, muy bien. En oficialmente nuestra primera semana de encierro, de confinamiento, aunque por preferencia personal ya llevamos pues varias semanas también siguiendo los consejos de los que están del otro lado del mundo como tú, la familia que está en Girona y hace tiempo también que estamos aquí encerrados en casa viviéndolo pues de una forma diferente, ¿no? Y siempre con conversaciones como esta que facilitan el encierro. Intentamos hablar de fútbol y matar el tiempo como podemos con vosotros, con los protagonistas, que además sois los que sabéis y a los que echamos más de menos. Estáis en la primera semana. ¿Cómo estáis viviendo aquí el confinamiento? ¿Qué sensaciones hay? Es extraño porque, y más en una época que vivimos en que las redes sociales te informan o te desinforman de absolutamente todo, estás al pendiente en un minuto, en 30 segundos de lo que pasa en China, en Barcelona, en Washington y en cualquier lugar del mundo. Vas viendo a lo largo de estas semanas como poco a poco se va avanzando, ¿no? Primero te dicen, te recomiendan que no salgas, luego ya te obligan a no salir, ¿no? En otros países, hablando de otros países. Y aquí ves que tus autoridades no toman ninguna decisión porque te dicen que no sé por qué motivo somos inmunes hasta ahora, ¿no? No ha llegado el virus aquí. Hay dos formas de verlo, creer lo que te dicen realmente o pensar que quizás no tenemos la infraestructura suficiente para hacer la cantidad de pruebas necesarias para darnos cuenta de que también México está infectado, cuando sobre todo el país de al lado, que es Estados Unidos, ya ha sobrepasado las cantidades de Italia, España, incluso China, siendo el país con más infectados en este momento, ¿no? Entonces, lo ves con un poco de incredulidad, también somos conscientes, los que tenemos la suerte de poder quedarnos en casa, de poder decidir por nuestras familias y decir a mi mujer, tú te quedas en casa porque además en tu trabajo te lo facilitan y puedes hacer home office y trabajar desde casa, pero yo también lo puedo hacer. Pero también hay una realidad y es que en este país mucha gente vive al día y mucha gente necesita de salir a las calles, necesita de vender su producto, necesita de estar en contacto con la gente en mercados constantemente, porque si no, no tienen qué comer. Y hasta ahora el gobierno, como en otros países, creo que sí ha intentado dar el paso de poder ayudar a los más desfavorecidos. Hasta ahora el gobierno no ha respondido. Se espera quizás para finales de esta semana que haya una respuesta en ese sentido, pero sí es preocupante de forma global. Uno está tranquilo porque está en casa y sale, bueno, hoy voy a ir al súper a comprar tomates porque es lo único que nos falta, ¿no? Pero sí no es fácil la situación que estamos viviendo. ¿Os fijáis en cómo lo ha vivido Europa estos días? O más que os fijáis, el gobierno, las autoridades sanitarias competentes, lo bueno o lo malo que haya podido hacer Europa en las últimas semanas? Yo creo que nos tendríamos, personalmente sí, pero como sociedad nos tendríamos que haber fijado mucho más, porque nadie está preparado para vivir una pandemia como esta, para nuestra generación o varias generaciones que estamos viviendo esta situación. Es la primera vez, o sea, yo me acuerdo cuando mis abuelos me hablaban de la guerra civil y que estaban unos obligados a salir, otros obligados a quedarse en casa, lo veías como algo muy lejano, ¿no? Obviamente no es una guerra, pero es una situación muy extraña la que estamos viviendo y creo que tendríamos que haber aprendido de los errores, entre comillas, que cometió Europa, que cometieron los países más infectados de Europa. No lo hemos hecho, por eso yo creo que como Estados Unidos estamos cayendo en los mismos errores. Cuando te dicen de estar confinados los amantes del fútbol, creo que no seré el único, te imaginas aquí un poco como Homer Simpson babeando, voy a tirarme todo el confinamiento viendo fútbol, pero no hay fútbol. Eso quizás es lo que más complica el hecho de tener que combatir el tedio sin fútbol. ¿Es lo que más echas de menos tú? Echo de menos, está claro, la competición, sobre todo porque estábamos llegando a un momento clave de la temporada en todas las ligas del mundo y sobre todo en la Champions, ¿no? Después de lo que acabamos de vivir en Anfield, sobre todo algo histórico y algo que me tocó contar porque estaba comentando ese partido de Anfield, la victoria del Atlético de Madrid, algo histórico. Hay una realidad también para los que estamos informando ahora del fútbol, ya no jugamos porque pues, todos queremos ver fútbol y todos queremos ver partidos. No es fácil,
porque ahora ¿de qué hablamos? Cada vez que hay una mesa de debate y nos dicen, esta semana sí te toca ir al programa o esta semana te toca hacer conexiones desde casa para seguir informando a la gente, porque hay que seguir hablando, acabamos hablando como si fuéramos doctores, como si fuéramos médicos, como si fuéramos expertos en la materia, como al final somos ciudadanos que estamos viviendo también una situación complicada, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que hubiera fútbol, de que hubiera competencia, también nos facilitaría mucho las cosas a todos, además de pasar horas y horas y horas enfrente de la tele, poder disfrutando de aquí, no solo es fútbol, hay NFL, hay NBA, iba a empezar la liga de béisbol, la MLB también, y se ha frenado todo, ¿no? Y eso habla del nivel o del momento complicado que estamos viviendo alrededor del mundo. ¿Cuál ha sido el proceder de la Federación Mexicana y del Campeonato Mexicano? Porque aquí hemos visto escenas en España que rozaban el sainete, con comunicados cruzados, la eterna lucha entre Federación y Liga, como bien sabes, Marc. ¿Cómo se ha vivido en México? ¿Cómo está, en qué momento se encuentra el campeonato? Y si hay fechas o si se piensa en un calendario a la hora de retomar el fútbol. De la misma forma, y creo que a veces somos muy duros con nuestras propias ligas, pero el ejemplo de lo que pasó en la Champions, de ver partidos el mismo día a puerta cerrada, partidos que se habían pues cancelado, por así decirlo, pospuesto para otras fechas sin tener fecha aún fija, partidos con gente, como fue el de Anfield, aquí pasó lo mismo, o sea, una misma jornada, el viernes, cuando inició la jornada 10 de este clausura 2020 que estamos jugando, que tenemos abierto en estos momentos, el viernes se jugó con gente en los estadios. El sábado se jugó con gente, sin gente en los estadios, con los estadios vacíos. Y el sábado en la noche ya se anunció que el partido del domingo iba a ser el último, porque a partir de ahí pues llegaba el parón, ¿no? El parón, porque ya no era seguro ni para los jugadores, ni para aficionados, ni para los mismos jugadores y equipos seguir entrenando, ¿no? Entonces estamos ahora en ese parón, en la jornada 10, faltan, si no me equivoco, son 7 jornadas más antes de llegar a la liguilla, antes de llegar al playoff, porque aquí se juega apertura y clausura, son una vuelta, por así decirlo, 17 jornadas, hay 18 equipos en primera división, y los 8 primeros acaban jugando cuartos de final a ida y vuelta, semifinal y final. Entonces estamos en esa situación. Hubo un comunicado esta semana de la liga en el que todas las categorías inferiores, sub-20, sub-17, sub-15 y sub-13 ya quedaban canceladas, esperando pues superar esta situación y sobre todo pensando en que de cara normalmente el 24 de julio estaría empezando el apertura. Obviamente en primera división no podrá ser así porque primero hay que terminar ¿no? Pero al menos en cuanto a categorías inferiores ya se tomó esa decisión, sobre todo también porque no va tan ligado a intereses comerciales, ¿no? No está el banco que patrocina la Liga Sub-20, Sub-17, Sub-15, como así pasa. La Liga Femenina, la Liga Femenil también pasa exactamente lo mismo. Está parada con la expectativa de cuándo puede regresar. Fechas reales no hay, no se han dicho, pero bueno, escuchamos a Tebas hablar de que junio, julio, agosto, a Jaume Rouras, que es al final el que mueve todo en la liga y el que sabe mejor que nadie seguramente por los intereses comerciales y televisivos. Entonces yo creo que va todo un poco ligado a eso, ¿no? En cuanto se pueda reanudar allá, seguramente podremos reanudar aquí. La que sí desde el primer momento ha tomado las cosas con muchísima seriedad y con muchísima claridad con sus comunicados ha sido la MLS en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la organización de las ligas, porque la NBA en el momento en el que se dio el positivo de Rudy Gobert dijo, se cancela la liga, no voy a especular, no voy a esperar, no voy a jugar sin gente, se cancela la liga y ya veremos cuándo volvemos, ¿no? La NFL pues va a empezar en septiembre, pero también ahora estarían en training camps de primavera, entonces tampoco se sabe cuándo va a empezar, pero yo creo que ahí sí son ejemplo, en este caso ni la Liga Española, ni la Champions, ni la Liga MX en México lo son, pero las ligas americanas, que por eso se dice que son las mejores del mundo, a excepción de la MLS, que creo que esa es la intención de llevarlo a ese máximo nivel. Creo que sí han sido ejemplares a la hora de comunicar y de tomar esas decisiones. Muy interesante esto que comentas, porque por lo que veo, el fútbol mexicano toma como referente no tanto la UEFA o la FIFA, sino la NBA.
que es la que marca el paso en este caso. Estamos hablando de competiciones en América, en Norteamérica concretamente, suspendidas sine die. ¿Se ha hablado en algún momento de cancelación definitiva de esta temporada, darla por perdida en algún momento, en algún deporte, o todavía no? Se ha especulado, sobre todo por una situación, y eso seguramente lo hemos hecho más nosotros en los programas y en los espacios que tenemos que llenar, obviamente, que oficialmente. ¿Por qué se ha especulado? Te voy a contar una historia muy rápida y seguramente todos tus seguidores y los que nos vean mexicanos van a conocerlo perfectamente. Cruz Azul lleva 22 años y medio sin ser campeón de liga. Ha sido campeón de CONCACAF, ha sido campeón de Copa, pero no ha ganado un título de liga, siendo uno de los equipos más grandes con América, con Chivas y con Pumas de México, ¿no? De los denominados 4 grandes. Uh-huh. En estos momentos Cruz Azul es primer clasificado y se ha especulado en si se cancelara la liga, si le entregarían el título a Cruz Azul y si sería válido, ¿no? Para la misma afición decir, bueno, pues yo lo cuento como un título y 22 años y medio después voy a ser feliz porque por fin Cruz Azul vuelve a ser campeón. Ha sido más la especulación en ese sentido que una realidad que creo que se hayan planteado. Insisto en lo mismo, los intereses comerciales, los intereses televisivos, hasta el momento no creo que haya llegado a este punto y creo que verán la forma de poder pues organizar todo lo que queda para poder terminar esta temporada, a no ser que se siga complicando la situación. A mí es una historia que me evoca, si me permites, a la Premier League, porque también llevamos un porrón de años sin ver al Liverpool campeón de la Premier League. El otro día leía un tuit muy gracioso que decía, como un abuelo que le hablaba a sus nietos, y el nieto le preguntaba, ¿pero cómo fue lo del coronavirus? Y digo, todo empezó cuando el Liverpool quiso ganar la Premier League, con esa ironía inglesa que me partí de risa dentro de la gravedad de la situación un poco. De todas formas, te lo preguntaba porque en Europa, a altas instancias de la Liga Belga, ya están planteando la cancelación del campeonato. En otros lugares, y darle el título al primer clasificado. En otros lugares lo veo más complicado. En España el líder es el Barcelona, por ejemplo. En Italia, que estamos viendo la liga más abierta, si es que lo puede estar en los últimos años, también sería complejo entregarle el título a la Juventus. Creo que sería el 8º de fila, cuando Inter y Lazio están luchando por conseguirlo. Tú, como exfutbolista, ¿cómo lo harías? Es complicado. Es una pregunta muy complicada, pero hay una realidad. Si no se puede terminar, lo que no se puede hacer es dejar el título vacante. Creo que hasta ahí somos conscientes de eso, y tampoco me parecería injusto, aunque queden 10 fechas por jugar, 10 jornadas por jugar, que se lo den al primer clasificado de cada liga. Más allá de, obviamente, los intereses que uno es culé y uno es del Barça, ¿no? Pero no, dejando eso de lado, nadie puede negar que hasta el momento, hasta el parón de las ligas, los primeros clasificados han sido los mejores equipos o los que mejor han rendido durante todas las ligas. Obviamente una cosa es haber jugado 30 partidos o 28 partidos, como creo que es en la mayoría de ligas europeas. Lo del Liverpool creo que es inobjetable. Nadie puede decir el Liverpool no merece la liga. ¿Por qué? Por la distancia de puntos. Pero de forma igual, el Barça, si le lleva 2 puntos al Madrid, pues también ha sido mejor que el Madrid a lo largo de todas estas jornadas. Para mí, yo creo que somos injustos en ese debate, y no sé si lo compartas tú. Nos centramos en quién sería campeón. Para mí es más injusto que un equipo descienda a falta de 10 jornadas. Porque al final ser campeón o no, pues es sumarle un título más o no. A mí, si quieren dejar el hecho o la palabra campeón vacante, no me preocupa tanto. Que Leganés, Español, Mallorca, Valladolid, Eibar, los equipos que estén luchando el descenso, tengan que descender en estos momentos con 10 partidos por jugar, con lo que significa descender, con lo que significa dar el salto de primera a segunda división, el retroceso de ese escalón. Eso sí es muy injusto y eso sí es muy duro. Igual los equipos que quieren subir. ¿Por qué? Porque hay equipos que seguramente, y la segunda división, y me tocó vivirla con el Tenerife, es muy larga, y además de ser muy larga tiene un playoff en el que quizás el tercer clasificado ha hecho una temporada espectacular, no ha podido subir de forma directa, y luego llega el sexto que se ha enrachado y lo acaba echando de primera, sino que le pregunten al Girona lo que le costó subir a primera división.
creo que es más injusta esa situación que no el decidir quién va a ser campeón o no. Porque si le sumamos un título más al Barça o al Madrid, pues sí, es un título más. Y no vas a ver igual, porque los aficionados del Barça, si en las últimas ligas que ha arrasado, ya hemos dicho, es que no ha ganado la Champions y la Liga no sirve de nada, pues la Juventus, imagínate, el 8º título, pues sí, un título más. Y los que descienden, ese para mí debería ser el debate más importante, y no quién va a ser el campeón o quién merece ser el campeón. Y eso sí, la Premier que se le den al Liverpool, ya con coronavirus o sin coronavirus, que se la den al Liverpool. Eso es indiscutible. De todas formas, cabe pensar en cómo será el fútbol después del coronavirus, después de esta crisis, más allá de lo que suceda dentro del campo. ¿Cómo te imaginas que consumiremos fútbol, que acudiremos al estadio después de esto? Yo no me parece, y he escuchado varias opiniones ya diciendo que lo más sensato es volver al fútbol sin aficionados desde un inicio. No me parece que tampoco, aunque abriéramos las puertas de los estadios, fuera tan fácil llenarlos en estos momentos, aunque luego a veces también salimos a la calle, salimos al balcón y vemos gente caminando y dices, bueno, pues la inconsciencia en algunos sí está, ¿no? No son conscientes de la realidad que estamos viviendo. Será extraño sin duda, sin tener una bolita mágica, pero yo imagino que bueno, será difícil volver a ver familias completas en un campo de fútbol, en un estadio, viendo a su equipo, y bueno, creo que seguirá un poco el confinamiento, el encierro, y ahora sí pudiéndolo disfrutar al menos desde la tele. Esperemos que pase rápido. Y Marc, antes de acabar, porque sé que dominas perfectísimamente el fútbol internacional y también el mexicano, el fútbol mexicano conviene no perderlo de vista. No lo digo solo pensando en Hugo Sánchez, el mayor goleador que vi. Ni siquiera Ronaldo Nazario logró igualar sus 38 goles con el Real Madrid. Tuvieron que venir Cristiano Ronaldo y Leo Messi a hacerlo. Después pienso en Rafa Márquez. Más recientemente estamos viendo a Lainez en el Betis. ¿Pero hay algún otro nombre que tengamos que apuntarnos en Europa desde México? Hay varios, y es una realidad, y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Creo que nosotros mismos, como mexicanos, porque pues, soy mexicano por naturalización, tengo pasaporte mexicano y creo que me siento y se nota bastante mexicano, no vendemos bien nuestro producto. No somos lo suficientemente buenos para vender a nuestro futbolista, nuestro producto, nuestra liga. ¿Por qué? Porque si a alguien en Europa le preguntas que no sea experto, como es tu caso y como es el caso de varios compañeros más y conocidos que tenemos en común, nos centraremos seguramente en la Liga Argentina, la mejor del continente, te dirán, o la Liga Brasileña, incluso la MLS, porque comercialmente se vende mucho mejor. Ver la Liga MX, la Liga Mexicana, fuera de México y fuera de Estados Unidos es muy difícil, y te lo digo por experiencia propia, porque cuando jugaba, que me vieran a las 3, 4 de la mañana mis padres desde Girona era una utopía, o sea, era el camino a Ítaca, era muy difícil poder que me pudieran ver. Entonces, partiendo de ahí, creo que nos tendríamos que vender mucho mejor. Y luego la realidad es que siempre hay futbolistas de muchísimo talento, de muchísima calidad. Hay muy buenos equipos que cuando salen de aquí compiten bien. Fue el caso de Monterrey en el Mundial de Clubs, cuando le puso las cosas muy difíciles al Liverpool en la semifinal, y con el gol de Firmino en el minuto 93 se acaba metiendo a la final. Futbolistas de futuro tipo Mauro Lainez, creo que hay muchos. Fernando Beltrán, un centrocampista en Chivas de muy buen corte, de tocador, de ida y vuelta, de gol también, de último pase. Mi favorito, Carlos Rodríguez, un jugador de Monterrey también, del corte muy interior Barça, por así decirlo, muy Xavi, muy Iniesta, salvando las distancias, no estoy comparando a nadie. El Piojo Alvarado, un jugador de Cruz Azul, también un interior, un volante, un media punta zurdito. Futbolistas de talento hay muchos. César Montes, un muy buen central también de Monterrey. El problema que ha sido generalizado es que, primero, no nos vendemos tan bien como se venden los argentinos, los uruguayos, los brasileños, que es mucho más fácil para ellos dar el salto a Europa que los mexicanos. Y el periodo de adaptación tampoco es tan fácil, porque ahora tocabas un nombre muy importante que es Diego Lainez. Diego Lainez es como la perla, ¿no?, del futuro del fútbol mexicano, pero no ha sido fácil su adaptación a la Liga Española, primero con Quique Setién. Llegó muy joven por eso. Sí, pero aquí no lo vemos así.
ahí tú tienes la comprensión, tú lo has visto en un Mundial Sub-17, tú lo has visto en un Mundial Sub-20, tú lo has visto en los pocos minutos que ha tenido en el Betis y ha rendido. Y tú lo ves como un jugador joven que tarde o temprano va a explotar. Aquí no. Aquí cuando un jugador da el salto y está ya, es que lo estamos vendiendo más de lo que es. Lo estamos inflando. No. Todo tiene un periodo de adaptación. O sea, Messi no era el Messi que es hoy decisivo y caminando por el campo, y cuando tenía el balón hacía lo que quería cuando debutó en el Barça. Y tú lo recuerdas, a los 18, 19 años, además de estar rodeado de lo que estaba rodeado, no tenía esa buena toma de decisiones que tiene hoy en día. Y no solo es un gran futbolista con mucho talento, sino que además ha crecido en su manera de pensar y en su manera de entender y ver el juego. Bueno, Diego Lainez necesita eso, y obviamente no estoy comparando a nadie, ¿no? Pero aquí no lo vemos así. Aquí somos muy injustos en el análisis. ¿Cuánto tiempo lleva Diego Lainez? Tanto tiempo en España, 1 año y medio, ¿no? Lleva aproximadamente, porque llegó en enero. 1 año y 2 meses, llegó en invierno, si mal no recuerdo. 1 año y 2 meses, lleva poquísimo. ¿Y cuántos partidos ha jugado? 13 partidos, te van a decir. No, pues mejor que se regrese. Mejor que se regrese porque no va a triunfar. Y aquí sí somos muy duros en el análisis, por eso te digo que nosotros mismos deberíamos cuidar mucho más a nuestro talento, a nuestra liga, a nuestro fútbol, porque luego sí alabamos mucho lo exterior. Aquí se dice que somos malinchistas, porque la historia de cuando llegó Hernán Cortés y se juntó con la Malinche, que era la mujer mexicana con la que se enamoró o con la que se juntó, pues obviamente la Malinche veía a los españoles y veía a los que venían de fuera, y para ellos era todo mejor, ¿no? Pues por eso dicen que somos malinchistas, que lo de fuera es mucho mejor que lo que tenemos nosotros. Y sí está bien valorar lo de fuera para copiar lo bueno, pero creo que aquí hay mucho talento, mucho producto para explotar, y creo que deberíamos valorarlo mucho más. Los malinchistas deberían recordar que Rafa Márquez, el mismísimo Kaiser de Michoacán, necesitó un par de años en el Mónaco antes de ser titular durante 8 años en el Barcelona. Pues Marc, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. No te quiero interrumpir mucho más porque creo que tienes familia numerosa y no sé si esto ha supuesto un descanso dentro del confinamiento, pero dentro de unas semanas ya me dirás lo que es esto de estar encerrado con... Los tengo a todos encerrados ahora para poder hablar tranquilos, están por el balcón, están disfrutando un poco también de la soledad, que creo que es importante, ¿no? Sí es difícil el momento que estamos viviendo, pero también yo creo que es bueno y es enriquecedor, ¿no? Porque, y más en la época que vivimos, en el que estamos pegados todo el día al teléfono, hay momentos para todo, y durante 24 horas que estamos encerrados en casa con niños, con abuelas, con cuñados, con lo que sea, hay momentos para todo, hay momentos para hablar de cosas que seguramente nunca hablaríamos, hay momentos para ver películas juntos cuando ya cada vez lo hacemos menos, y creo que ojalá no se alargue demasiado esto, pero creo que es muy bueno también, enriquece el alma de cada uno lo que estamos viviendo. Pues aprovechar todo lo que se pueda junto a los seres más queridos. Os deseo lo mejor, no hace falta decirlo, Marc, y que sigáis todos sanos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Una abrazada, Ignasi. Una otra abrazada. Gracias, Marc.